Can Yaman ha dejado a todos boquiabiertos con lo que está soltando sobre los líos detrás de las cámaras. Es que parece que el turco no se calla nada, y justo ahora que parecía que todo estaba en calma, zas. Sale a la luz lo que supuestamente pasaba mientras grababa, y digo supuestamente porque ya sabéis cómo son estas cosas, ¿no? A ver, yo me he estado metiendo en el salseo y lo que se cuenta es fuerte. Hablan de que el ambiente en los rodajes era bastante tóxico, que las broncas eran a la orden del día. Y ojo, no se trata de cualquier actor, hablamos de Can Yaman, que ya sabemos que tiene su carácter y su fama, ¿verdad? Parece que no solo en la pantalla hay dramas, sino también a kilómetros de las cámaras. Para ser honestos, yo siempre he pensado que este mundillo es complicado. Tanta presión, tantas horas juntos, egos. Es normal que salten chispas. Pero lo que me llama la atención aquí es que Can esté hablando ahora. ¿Por qué tanto tiempo después? ¿Hay algo que le ha molestado especialmente? Porque no creo que sea un tío que se guarde las cosas para él, vamos. Muchos dicen que esto es una estrategia para seguir dando que hablar, que ya sabes, para que los focos vuelvan a él. Y bueno, no os voy a engañar, que a él le gusta estar en el candelero, eso está clarísimo. Pero también pienso que igual ha llegado a un punto en el que ya no le importa lo que digan y quiere contar su verdad. Y eso sí que mola. Porque al final, todos somos curiosos y queremos saber qué pasa de verdad, más allá de lo que nos venden. Lo que yo creo que está pasando es que él se ha dado cuenta de que hay muchas cosas que se han dicho de él, y muchas otras que él ha vivido, que la gente no sabe. Y ha dicho, basta ya. Voy a soltar prenda y que sea lo que sea. Y la verdad, me da un poco de pena por la gente que ha tenido que aguantar esas tensiones, porque al final, todos son trabajadores. Pero por otro lado, qué subidón de salseo nos da. A ver, me imagino las escenas, director a gritos, compañeros cabreados, él intentando poner orden o, vete a saber, quizás él era el que armaba el lío. Es que justo por eso me engancha tanto, porque no hay una versión única, ¿sabes? Hay muchos rumores dando vueltas, y ahora que él se pone a hablar, pues como que le da más vidilla a todo. Dicen que hubo un lío gordo con una actriz, bueno, ya sabéis, de esas cosas que se comentan en los pasillos. Y Can parece que está insinuando que él era testigo de todo, o que incluso participó de alguna manera. No sé si para defenderse o para desahogarse, pero lo está haciendo. Y eso, señoras y señores, es oro puro para nosotros los que nos encanta el drama. Lo más interesante es ver cómo reacciona la gente. Algunos dirán que es un quejica, otros que es un valiente por hablar. Yo creo que es un poco de todo. Al final, cuando estás en ese nivel, la presión es brutal. Y no todos reaccionan igual. Algunos se lo tragan, otros explotan. Y a Can, parece que le ha tocado explotar ahora. Y hablando de explosiones, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto va a afectar a su carrera de alguna manera? ¿O es solo el salseo del momento que pasará cuando salga la siguiente noticia?